Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer paso a paso este punto de fantasía. Yo lo conozco como escalones alargados, pero ya saben que los nombres de las puntadas cambian de región a región. Este es un punto muy sencillo. Se logra simplemente jugando con derechos y reveses. Está formado por 12 vueltas que se reducen a 6 porque todas las vueltas por el revés de la labor las tejemos siempre igual, los puntos como se presentan. Con ella podemos tejer una gran cantidad de prendas que van desde bufandas, mantas, chales, ponchos, hasta cardigans, chalecos, blusas y todo lo que se les ocurra. Y además luce muy bonita tanto en fibras delgadas como en fibras gruesas. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está ahí abajo. Eso nos ayuda mucho. Bueno, aquí tengo el diagrama de la puntada escalones alargados. Es una puntada muy sencilla, es un diagrama muy sencillo también, ideal para aquellos que están empezando a leer diagramas, porque solamente tiene dos elementos muy sencillos, que es lo primero en lo que nos tenemos que fijar, los elementos que están dentro de nuestro diagrama. En este caso solamente tenemos líneas verticales, que nos indican que vamos a tejer un punto de derecho, y líneas horizontales que nos indican que vamos a tejer puntos de revés. Eso es todo. Está muy bien marcado el motivo. Este es el motivo que forma nuestra puntada. Está formada por 12 vueltas y 6 puntos. Eso es lo que necesitamos. Por eso aquí van a ver que dice que necesitamos un número de puntos que sea múltiplo de 6 más 2 puntos de orilla. Los puntos de orilla nunca se ponen en los diagramas, solamente están los 6 puntos del motivo y puede haber muchas repeticiones del motivo o no. Esto es lo que tenemos nosotros que ver, en lo que nos tenemos que fijar nada más, en lo que dice motivo, porque en este caso tampoco tenemos puntos de equilibrio ni nada por el estilo. Es sumamente sencillo. Ahora bien, también nos tenemos que fijar en estos numeritos que tenemos aquí al lado derecho. También puede haber números al lado izquierdo. Ahora les explico por qué en este caso no hay. Esto nos indica las vueltas por el derecho de la labor: 1, 3, 5, 7, 9 y 11. La 2, 4, 6, 8, 10 y 12 no aparecen en el diagrama porque son las vueltas por el revés de la labor, que en este caso las vamos a tejer tejiendo los puntos tal y como se presentan. Entonces, pues no necesitamos que nos indiquen nada en un diagrama, simplemente vamos tejiendo el punto como se nos presente. Entonces, esta puntada, escalones alargados, está formada por 12 vueltas que se repetirán constantemente. Dicho esto, yo monté 30 puntos más 2 puntos de orilla. Monté en 32 puntos en total. Voy a hacer 5 motivos. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo los tejemos. Entonces, vamos a empezar. Aquí dice la vuelta número 1 que empecemos tejiendo 2 puntos de revés. Acuérdense que yo puse un punto de orilla que lo voy a tejer. Ese no está en el diagrama. Ahora dice que teja 2 reveses. Entonces, tal cual, tejemos 1 y 2 puntos de revés. Luego me pide 1, 2, 3 y 4 puntos de derecho. 1, 2, 3 y 4. Ya terminé el motivo. Bueno, pues lo vuelvo a repetir tal y como está aquí. 2 puntos de revés y 4 derechos. 3 y 4. Y otra vez, porque ya terminé, vuelvo a repetir 2 reveses y 4 derechos. Y así continuamos hasta terminar todos los puntos. Último motivo, 2 reveses y 4 derechos. 1, 2, 3 y 4 derechos.
Y el último punto es punto de orilla. Entonces lo tejo. En este caso lo voy a tejer de derecho retorcido. Ya está la vuelta número 1. Entonces ahora la vuelta número 2, acuérdense que no aparece en el diagrama, porque simplemente voy a tejer los puntos como se me presenten. Entonces paso mi punto de orilla. Y ahora tengo 1, 2, 3, 4 puntos de revés, así los tejo. De revés, 1, 2, 3 y 4. Y luego siguen 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y así, simplemente tejiendo todos los puntos como se presentan, terminamos la segunda vuelta. 2 puntos de derecho y el punto de orilla. Ya está, tejimos la vuelta número 2. Ahora nos fijamos en la vuelta número 3 y resulta que es exactamente igual que la vuelta número 1. Entonces volvemos a repetir lo mismo. Deslizo el punto de orilla y luego tengo 2 puntos de revés y 4 puntos de derecho. Y así hasta terminar la vuelta. 3 y 4 derechos. Ya está, y el punto de orilla. Muy bien, fue la vuelta 3. Hacemos la 4, que es por el revés de la labor, tejiendo los puntos como se presentan. Muy bien, terminamos esa vuelta número 4. Y ahora, en la vuelta número 5, vamos a ver que tenemos 2 puntos de derecho, 2 puntos de revés y 2 puntos de derecho. Pues muy sencillo. Deslizo el primer punto, el punto de orilla, y ahora empiezo con el patrón de la vuelta 5. 2 derechos, 2 reveses y 2 derechos. Ya llegué aquí y me regreso y entonces tengo otra vez 2 derechos, 2 reveses y 2 derechos. Y así continúo repitiendo este mismo patrón toda la vuelta. Último motivo, 2 derechos, 2 reveses y 2 derechos. Muy bien. Terminamos, punto de orilla. Esta fue la vuelta número 5. Acuérdense que la 6, como es por el revés, es par, no está en el diagrama, así que simplemente tejo los puntos como se me presentan. Muy bien, terminamos esta vuelta número 6. Y ahora vemos que la 7 otra vez es exactamente igual que la 5. Entonces, así tejemos, deslizo el primer punto y ahora son 2 derechos, 2 reveses y otra vez 2 derechos. Y repito mi motivo constantemente. Terminamos con esta que fue la 7ª vuelta y hacemos la 8ª vuelta por el revés de la labor, tejiendo los puntos como se presentan. Terminamos. Muy bien, y ahora vamos a ver la vuelta número 9. Nos indica que tejamos 1, 2, 3, 4 derechos y 2 reveses. Vamos cambiando nuestro patrón simplemente. Entonces deslizo el primero y ahora 4 derechos. 1, 2, 3, 4 y 2 reveses. Y otra vez repito el patrón, 4 derechos y 2 reveses. Y así continuamos toda la vuelta. Termino con 2 puntos de revés y el punto de orilla. Y ahora la vuelta número 10 por el revés de la labor, los puntos como se presentan. Y terminamos la vuelta. Muy bien. Y hacemos ahora la vuelta número 11, que es exactamente igual a la 9. Entonces, 4 derechos, 1,
2, 3, 4 y 2 reveses. Repetimos constantemente este patrón. Terminamos con 2 reveses y el punto de orilla. Esta fue la vuelta 11, ahora hacemos por el revés de la labor la vuelta número 12, es la última, y ya saben, simplemente tejemos los puntos como se presentan. Terminamos la vuelta, 4 reveses y el punto de orilla, y esta fue la vuelta número 12. Y eso es todo. Si continuamos repitiendo estas 12 vueltas constantemente y obtenemos este punto que ya vieron que es muy bonito, muy original y es muy fácil tejerlo. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto de tejido a 2 agujas como de tejido a crochet. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.